Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva Dice así: unción pero Jericó estaba sobre muy bien esta cerrada nación. a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Sucederá que cuando toquen un sonido prolongado como con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada uno derecho hacia adelante. Voy a ir al versículo 17. Y la ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis, y tomando de las cosas del anatema hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Amén. Bueno, iglesia, alguna vez, hace siempre bastante tiempo, yo prediqué acerca de este texto, hace mucho tiempo. Yo creo que ninguno de los que está hoy aquí sentados o de pronto 2 o 3 lo habrán escuchado esa predicación, pero lo prediqué hace muchísimo tiempo. Sin embargo, el Señor me volvió a llevar a este texto bíblico y en esta ocasión me lleva de una manera un poco diferente, o diría yo, muy diferente. Yo he querido titular la predicación La primicia de la promesa. Y de pronto si uno mira ese título no parece que tuviera nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. Pero se me hizo muy importante hablar este tema y creo que es muy válido para cualquier edad que escuche este tema. Porque nosotros como cristianos, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida y cuando empezamos a caminar con Él, inmediatamente empezamos a ser herederos de promesas. Pero en muchas ocasiones no obtenemos las promesas. Entonces, eso obviamente como cristianos nos empieza a generar frustración. Porque si Dios ha prometido en su palabra esto, esto y esto y esto, eso porque a mí no me está pasando. Yo porque no logro llegar a la promesa que Dios me ha dado. Si yo he creído en Jesucristo, si yo he sido limpiado con su sangre, si Él ya me selló con su Espíritu Santo y Él quiere darme promesas, yo porque no logro esas promesas. Y yo creo que eso es una pregunta que hemos hecho muchos cristianos. Inclusive yo creo que en cierta manera en algunos momentos llegamos a compararnos con algunos otros cristianos y a decir como es que mira aquel cómo le ha ido de bien en tal cosa, mira aquel cómo va saliendo adelante en tal otra, mira tal cosa y tal cosa, y yo entonces, ¿qué es lo que pasa conmigo? Pues resulta que hoy les quiero tratar de compartir de pronto algo que puede ser lo que está impidiendo que usted y yo podamos obtener la promesa, obtener la bendición. A pesar de que somos creyentes, algo que puede estar impidiendo que usted obtenga la promesa. Y también cómo usted sí puede obtener esa promesa. ¿Por qué quise titularlo así? Vamos a pensar por un momento, antes de hablar sobre ese título. Jericó, ¿qué era? Jericó era un lugar que tenía unas murallas, ¿cierto? Yo quiero que todo lo que yo le voy a ir contando, que es a nivel físico, usted lo vaya pensando un poco a nivel espiritual. ¿Listo? Jericó era la ciudad que Dios les estaba llamando a ellos a tomar, a poseer. ¿Listo? Antes de explicarle lo de las murallas. Esta ciudad que Dios le estaba llamando a tomar o a poseer era una ciudad importante porque era la primera ciudad de la tierra prometida que Dios les había
prometido, valga la redundancia, ¿cierto? La tierra que Dios les había dicho que les iba a dar, o sea, la promesa, esta era la primera ciudad que ellos debían de agarrar de la promesa. ¿Listo? No olvidemos el título de la predicación, la primicia de la promesa. Esta Jericó yo la he querido llamar la primicia de la promesa. O sea, era lo que ellos debían de primero tomar de toda la promesa que Dios les iba a dar, que era la tierra prometida, ¿cierto? ¿Y cómo era esta ciudad? Entonces ahora sí hablemos de la ciudad. Esta ciudad estaba completamente amurallada, o sea, completamente cercada. Entonces piense por un momento, Dios me va a dar una promesa, pero esa promesa está rodeada, ¿cierto? Está totalmente cubierta, ¿cierto? ¿Y cómo eran las murallas de esta ciudad? Dice que más o menos tenían 7.5 metros de altura. O sea, yo creo que era más o menos, creo yo que como hasta aquí, hasta el segundo piso, o sea, desde el primer piso como hasta acá, hasta donde va esta cosita. Yo le pongo más o menos que, creo yo, ¿cierto? ¿O es más alto? Más alto, imagínense, aquí tengo constructores, yo como que de metros sé poco. Entonces supongamos que es hasta el techo. Más o menos así de alta era la muralla, ¿cierto? De Jericó. Pero no solamente era alta, o sea, no era un muro, no, era una muralla. ¿Por qué se llama muralla? Porque tiene una anchura. Y la anchura de esa muralla era de 6 metros. Y cuando yo le estoy hablando de 6 metros, ahora sí mire, de aquí para allá, ¿y cuánto tiene esto de hondo? Tiene 7 metros. O sea que la muralla tenía un grosor de hasta la silla donde está David. Así de gruesa era la muralla. O sea que ahí vivía gente, podían construir casas ahí dentro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era una muralla gruesa. Esa era la muralla, o esos fueron los muros que se cayeron. ¿Listo? Entonces, eso era Jericó. Pero esa Jericó era reconocida por ser símbolo de poder y fuerza militar para los cananeos. Ellos consideraban a Jericó una ciudad invencible. Por esa razón, Dios quiere destruir esa ciudad. Porque si Dios destruye esta ciudad, una de las ciudades de la tierra prometida, que es esta, entonces las demás ciudades ya van a estar muertas del miedo. Porque si fue capaz de tumbar esta, que era la invencible, pues es capaz de ir para adelante con lo que sea. ¿Ok? Entonces, esta ciudad era una ciudad fuerte, era considerada una ciudad invencible. Y por esa razón, Dios decide que el pueblo de Israel conquistaría esa ciudad, escúcheme bien, como una primicia. ¿Listo? Ya vamos a introducirnos un poquito en la palabra primicia. Pero entonces, volvamos a lo mismo. ¿Qué es la primicia? Es lo primero que yo le entrego a Dios de algo que Él me ha bendecido. Es decir, yo lo explicaba aquí en tiempos antiguos, me acaban de dar un nuevo empleo, acabo de empezar en un nuevo trabajo. Yo le voy a dar a Dios mi primer salario. Esa es mi primicia. Y de ahí para adelante los sueldos son míos, es mi primicia. La primicia era los primeros frutos. Cuando empezaba la cosecha, usted tenía que escoger los primeros frutos, los mejores, de los primeros brotes que empezaban a salir, los mejores frutos, y usted tenía que llevar la primicia. Y aquí vamos a empezar a notar que Dios está mirando a Jericó como una primicia. Pero antes de empezar entonces a mirar a eso, quiero devolverme un tricito, y yo quiero que usted vaya un momentico a Josué, pero al capítulo 5, versículo 8. Dice, y sucedió, 5:8. Dice, y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares, en el campamento, hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Entonces yo quiero que empecemos a pararnos ahora en la vida cristiana. ¿Listo? Primer paso en la vida cristiana. El Señor nos rescata de la esclavitud del pecado, nos limpia con su sangre y nos empieza a llamar hijos de Dios, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Cuando eso sucede, dice ahí que es como si nos circuncidaran
y nos quitaran el oprobio. ¿Qué era el oprobio? La vergüenza que yo traía del mundo, las cosas que me avergonzaban a mí del mundo, las cosas que me traían deshonra del mundo, las cosas que para Dios eran abominables que yo tenía del mundo. Ese es mi primer paso en el cristianismo. Mi primer paso es recibir a Cristo en mi vida, pedirle perdón por todos mis pecados, decir que estoy seguro de que Él me perdona de mis pecados porque Él murió en la cruz para eso. Estoy convencido de eso, y cuando eso sucede, cuando yo realmente creo en mi corazón que Jesucristo me limpia de todo pecado y yo pido perdón por esos pecados, entonces Él inmediatamente quita lo oprobio que traigo de mi pasado. Es decir, todas las cosas malas que yo había hecho, Dios declara son perdonadas. Dios declara son limpiadas. Ya no tienes nada de qué avergonzarte. Eso es lo que está pasando ahí en Josué capítulo 5, versículo 8 y 9. Pero luego sigue diciendo más adelante en el versículo 11 del mismo capítulo 5: y el día después de la Pascua, ese mismo día comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado, y el maná cesó el día después que habían comido el producto de la tierra. Entonces, segundo paso en la vida cristiana, lo acabamos de hacer. Usted empieza a participar de la Pascua. Usted empieza a decir, renuevo mi pacto con Cristo, tengo un sello, ¿cierto? ¿Qué hizo la Pascua en ellos? Entrarlos en el pacto para que ahora el ángel que iba a matar a todos los primogénitos de Egipto no matara a los hijos de ellos. Y a partir de ahí, ese sello al pueblo de Israel, esa Pascua los identificaba como que ellos están ahí, separados, porque son limpiados por la sangre del Cordero y ahora ellos le pertenecen a Dios. Entonces, el segundo paso, yo me bautizo porque ya creí en el Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Me bauticé en la Iglesia Cristiana Trinitaria. Ahora como y participo de la Santa Cena, indicando que renuevo mi pacto con Cristo. Una vez al mes yo estoy diciendo, Señor, renuevo mi pacto con Cristo. Yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Yo soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Yo soy salvo por la sangre de Jesucristo. ¿Listo? Ese segundo paso lo hicieron ellos ahí. Y el tercer paso que ellos hicieron es que ahora empezaron a comer fruto de la tierra prometida. Y ese es el tercer paso que le tiene que pasar a un cristiano. Cuando un cristiano recibe a Cristo en su vida y empieza a caminar con Cristo, inmediatamente empieza a participar de las bendiciones de la tierra prometida de Dios. Amén. Pero ellos ahí, ¿dónde están? Acaban de pasar el río Jordán, están paraditos en la tierra prometida, pueden arrancarse unas fruticas de los árboles que hay por ahí, pero esa tierra todavía no es de ellos. O sea, están apenas poniendo un piecito, pero la promesa todavía no es de ellos. Están poniendo un piecito, pero la bendición todavía no es de ellos. Y así nos pasa a nosotros como cristianos. Empezamos a comer un poquito de las bendiciones de Dios. Un poquito. Pero piense por un momento, ¿usted es poseedor de la promesa total de Dios? Ahora, ¿qué representa la tierra prometida? Pues sí, la tierra prometida representa posesión. Ahora ellos ya no tenían que ir a pagar arriendo, ya eran dueños de una tierra, ¿cierto? Y por ende tenían provisión, porque Dios les proveía todo lo que necesitaran. Pero la tierra prometida en el Nuevo Testamento es símbolo de reposo, de entrar en el reposo de Dios. Entonces realmente para nosotros como cristianos, la mayor bendición que Dios nos puede dar es cuando entramos en el reposo de Dios. Es decir, cuando aprendemos a vivir en esta vida en bendición, así todo esté vuelto patas arriba. Cuando aprendemos a vivir en esta vida ya no angustiados porque no hay para pagar arriendo, no hay para pagar servicios, no hay para esto, sino cuando aprendemos a movernos en lo espiritual y dejamos de movernos en lo carnal. Esa es la meta de Dios con nosotros, que usted y yo aprendamos a andar en lo espiritual, que dejemos de tener una mente carnal y tengamos una mente espiritual. Esa es la gran bendición que Dios nos quiere dar. Esa es su tierra prometida. Eso es lo que Él nos quiere ofrecer. Pero entonces yo quiero que usted piense en este momento. Permítame, yo apago mi celular.
para que no pongan problema por aquí. Eso, ahora yo quiero que usted piense, listo, ya Dios le permitió poner un piecito y empezar a sentir un poquito las bendiciones de Dios. Pero usted quiere empezar a disfrutar realmente de la promesa de Dios. Usted quiere realmente aprender a moverse en lo espiritual y a dejar de andar en lo terrenal para entender y vivir el reposo de Dios. Entonces, Él empieza a mostrarnos cómo hacerlo. Y entonces, ¿qué empieza a mostrarnos? Versículo 1 del capítulo 6. Dice ahí el versículo 1. Pero Jericó estaba, ¿qué? Muy bien cerrada. ¿Y sabe por qué lo dice así? Porque dice muy bien cerrada. Entonces, Dios le dice al pueblo, bueno pueblo, yo te voy a dar la tierra prometida, pero para que yo a ti te dé la tierra prometida, tú a mí me tienes que entregar la primicia. Quiero volver a repetir eso. Yo te quiero dar tu bendición, lo que yo te he prometido. Pero para que yo te entregue tu tierra prometida, tú me tienes que dar mi primicia. Y tu primicia, la primicia que tú me vas a dar, está muy bien cerrada. Está, ahí dice la palabra 2 veces, cerrada, cerrada. O sea, en el griego repite esa palabra 2 veces, cerrada, cerrada. O sea, lo que está diciendo en otras palabras, está cerrada y trancada. Es decir, esa promesa, esa primicia, usted no es capaz de cogerla. Usted no es capaz de penetrarla por usted mismo. Usted no es capaz de agarrarla por usted mismo. ¿Por qué? Porque esa promesa, esa primicia está muy bien cerrada. Entonces, yo quiero que usted empiece a pensar ahora en este momento. Cuando Dios piensa en algo, en un área en la que Dios está queriendo que usted reciba la promesa. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a hablar de su área económica. Dios está queriendo que en su área económica usted aprenda a vivir en el reposo de Dios y a ser guiado por el Espíritu Santo, de manera que usted se mueva en lo espiritual y sepa cómo guerrear lo económico en lo espiritual, no en lo terrenal. Y el Señor le dice, yo te quiero entregar esa bendición. Yo te quiero entregar que tú aprendas a tener el reposo en la parte económica de tu vida. Pero tú me tienes que entregar tu primicia. Piense por un momento, ¿cuál será la primicia? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo le entregue? ¿Qué será lo que quiere Dios que yo le dé para que Él pueda desatar la bendición? Eso es lo que quiero que empiece a pensar. Entonces ahora vamos a mirar. ¿Qué significaba Jericó para Dios? Ya les dije que significaba una primicia y se los voy a demostrar, pero quiero explicar varias cosas. ¿Qué significaba Jericó para Dios? Lo primero que significaba Jericó para Dios era una ciudad de pecado, porque era una ciudad cananea, una ciudad asquerosa, que Dios no se agradaba de esa ciudad. Entonces yo quiero que usted vaya por un momento a Deuteronomio capítulo 12, versículo 2 al 3, porque ahí lo que le estoy acabando de hablar le está indicando a usted cuál es la primicia que Dios le está diciendo que le entregue. ¿Listo? 12 del 2 al 3. Y dice así: destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis también imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. ¿Qué esperaba Dios que se hiciera con Jericó? Que fuese destruida completamente. ¿Por qué? Porque era una ciudad de iniquidad y por eso ellos la debían de destruir. Pero váyase un poquito más adelante del capítulo 13 del mismo Deuteronomio y mire el versículo 12, y este me gusta mucho.
Si oyes decir en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar, que han salido hombres indignos de en medio de ti y han seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes no has conocido, entonces inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia, y si es verdad, si esa verdad se comprueba, que se ha hecho tal abominación en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella, y también su ganado a filo de espada. Entonces amontonarás todo su botín en medio de la plaza y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín, todo ello como ofrenda encendida al Señor tu Dios, y será montón de ruinas para siempre, nunca será reconstruida, y nada de lo dedicado al anatema quedará en tu mano, para que el Señor se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo. Entonces, ¿qué había que hacer con eso? Porque era algo desagradable ante Dios, destruirlo y quemarlo. Pero aparte de eso decía, y nadie debe agarrar nada de eso de allá, porque es abominación. Pero aparte de eso, porque es ofrenda a Dios, anatema. Que yo cuando prediqué de esto la vez pasada expliqué que anatema significa consagrado. Anatema significa consagrado para destrucción. Es de Dios para ser destruido. Entonces, pregunta, vuelvo y hago el ejemplo. Dios quiere darle a usted la promesa en sus finanzas. Dios quiere obrar en su área financiera. Pero le está diciendo, para yo darle reposo a usted en sus finanzas y que usted pueda vivir en las finanzas, en lo espiritual y no en lo terrenal, usted me debe dar su primicia. Y una característica que tiene su primicia es que es tan asquerosa que tiene que ser destruida. Entonces ahora yo le invito a que piense en su área financiera, ¿qué hay de asqueroso en la forma en que usted está manejando su área financiera que Dios está queriendo que usted destruya completamente? ¿Qué hay de asqueroso? ¿Usted ha sido una persona que ha sido tendiente toda la vida a ser esclavo de las deudas? Y eso es asqueroso y Dios está diciendo que necesita que usted lo destruya de su vida. ¿Usted ha sido una persona que ha sido usurera y que usted siempre ha tratado de buscar provecho en todo y beneficio en todo lo que hace a nivel económico? Y eso es asqueroso delante de Dios. ¿Usted ha sido una persona que malgasta, despilfarra las bendiciones de Dios porque es pésimo mayordomo, pésimo administrador de las bendiciones de Dios? Y Dios está diciendo, eso me parece asqueroso. Usted es una persona poco fiel porque Dios le quiere proveer trabajo, pero usted es un mal trabajador. Y eso está afectando su área financiera. ¿Cuál es la basura que el Señor le está diciendo? Ofréceme esa primicia, destruyéndola. Cuando nosotros no hemos alcanzado las bendiciones, es que hay un área en la que nosotros tenemos problemas. ¿Usted es una persona avara? ¿Es una persona tacaña? ¿Es una persona que tiene amor al dinero? Y por eso es que hasta le cuesta tanto diezmar. Porque usted no suelta la plata si no es para algo que le sirva a usted y le genere beneficio. Y como el diezmo me parece que no me genera beneficio, entonces no diezmo. ¿Qué es lo anatema? ¿Qué es lo abominable que Dios le está diciendo a usted que destruya, que le está afectando su área financiera? Ahora, esa misma pregunta usted la puede hacer en el área que usted quiera. Hágala en su área matrimonial, hágala en su área sentimental, hágala en su área laboral, hágala en su área ministerial, hágala en su área familiar, hágala en la área que usted quiera. Dios quiere traerle reposo y bendición a su vida. Pero si usted no está alcanzando la promesa, es que usted no está ofreciendo la primicia. Lo que abre la puerta para que usted empiece a poseer la tierra. Porque es lo más pesado, es lo más duro, es lo que está más cerrado, que le está impidiendo a usted penetrar a la promesa de Dios. Entonces, para Dios, eso es lo que significaba Jericó. Pero en segundo lugar, vamos a Levítico 27-29.
ninguna persona que haya sido dedicada como anatema será redimida. Ciertamente se le dará muerte. Vuelvo y repito, ninguna persona que haya sido consagrada, dice ahí, como anatema a Dios. Ese capítulo 27, si usted lo lee, es todo lo que se consagra a Dios. Mire, cuando algo se consagra a Dios, entonces ahora yo le voy a dar esta explicación. Digamos que usted dice, claro, esa era la problemática que yo tenía. Sí, yo estoy teniendo problemas en mi área financiera porque yo soy una persona que soy pésimo mayordomo de la economía. Claro, esa es la abominación que me está impidiendo la bendición. Y el Señor le dice, listo, vamos a destruirla. Pero si usted dice, Señor, pero yo me quedo con un pedacito, yo la destruyo el 99.9, pero yo me quedo con el 0.1, eso inmediatamente le trae maldición a usted, porque lo anatema no puede ser vuelto a tocar. Cuando usted se lo entrega a Dios, usted no lo puede volver a agarrar. Y ese es otro problema que está teniendo la iglesia, que dice, ay, yo soy mal mayordomo, entonces voy a empezar, y cuando va adelantando, menos piensa, vuelve a las mismas cosas de antes. Y entonces, ¿dónde quedó? El manejo de la mayordomía. Ay, no, pero es que estaba tan alcanzado y me tocó volver a prestar plata de así, y yo me fui a las carreras y entonces ahora me enredé y ¡pum! Volvimos a lo mismo. Entonces, una característica de lo anatema es que es algo consagrado a Dios para destrucción y por eso nunca puede volver a ser usado por nadie. Por eso fue que Dios le dijo al pueblo ahí, no pueden agarrar nada del anatema. Y los que ya han leído el capítulo 7 saben que Acán agarró algo del anatema. ¿Por qué le trajo eso maldición al campamento? Porque eso ya había sido consagrado a Dios y si ellos tocaban algo de eso, eran malditos. Porque volvieron a agarrar de la primicia a ellos y no se podía. Entonces, lo segundo es eso. Por eso es que estoy diciéndoles, y yo quiero que volvamos ya a Josué capítulo 6, pero ahora váyase al versículo 18, por eso es que le estoy diciendo, versículo 18, pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que codiciéis y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel. Esto ya fue consagrado a Dios, es la primicia de Dios y usted no lo puede volver a tocar. Si usted ya lo empezó a soltar, no lo puede volver a tocar. Entonces ahora la siguiente pregunta, que es la pregunta crucial para esta predicación es, juepucha, papito, ¿y yo cómo le hago para deshacerme de esa vaina? ¿Sí o no? Es que quitarme eso de encima es muy duro. ¿Sí o no, juepuerca? ¿Qué hacemos? Claro, porque cuando es algo que es abominable, está muy cerrado. Y quitarme encima eso, usted toda la vida ha sido mal mayordomo de la plata. ¿Usted cree que usted va a salir de esta predicación y ya va a ser buen mayordomo? Ya quisiera uno que fuera tan fácil, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo batallo para entregarle la primicia a Dios? Y ahí es donde el texto coge sentido. Porque entonces ahora sí, volvamos a Josué capítulo 6, versículo 1. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. ¿Por qué estaba bien cerrada? Porque el temor que el pueblo de Jericó le tenía al Dios de Israel era impresionante. Y debido a eso ellos habían puesto todos los candados para que eso no saliera. Y cuando usted aceptó a Cristo en su vida, el diablo tiembla. Y entonces ¿sabe qué hace? Lo pone a usted más duro para que suelte el pecado. ¿Usted quiere soltar eso? No, mijo, ¿usted para qué va a soltar eso? Vaya a la iglesia, como decía Sergio alguna vez, vaya a la iglesia, cántele a la Biblia, pero no suelte ese pecado. ¿Para qué lo va a soltar? Usted así está bien. Ahí recibe bendicioncitas de Dios. Y eso es lo que nos está pasando a muchos cristianos.
y por eso no vimos la bendición real de Dios. Entonces, él a causa de ellos estaba cerrado, pero dice el versículo 2, y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado a Jericó en tus manos. Entonces, primer paso para que usted pueda entregar su primicia: creer. ¿Qué tiene que creer? Que el Señor, mire, la palabra entregar me impacta o me gusta porque dice, significa abrir. Y el primer paso que el Señor le dice a ustedes, yo abro, yo te abro la puerta, yo te ayudo a que tú empieces a entrar, yo te ayudo a que tú empieces a obtener, yo te ayudo a que tú empieces a conseguir. Créame que yo le voy a abrir. Créame que soy yo el que le voy a ayudar a derribar ese pecado. Créame que soy yo el que le voy a entregar. Créame que soy yo el que voy a arremeter contra ese pecado. Eso es lo primero que yo necesito que usted me crea. Pero el segundo paso sigue diciendo ahí, versículo 3, marcharéis alrededor de la ciudad. Entonces, por favor, vuelva a recordar lo que le estoy diciendo. Su problema es la mayordomía. Voy a marchar alrededor de ese problema. La palabra marchar se repite 7 veces. Qué tan casual que el 7 rodea toda la historia. Mire, la palabra marchar está en el versículo 3. Todos los hombres de guerra rodearán la ciudad, ¿cierto? Marcharán todos los hombres de guerra alrededor de la ciudad, dice el versículo 3. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra. Si usted va al versículo 4, vuelvo y le dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día marcharán alrededor de la ciudad. Versículo 7, entonces dijo al pueblo, pasad y marchad alrededor de la ciudad, y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Versículo 11, así hizo que fuera el arca del Señor, fuera alrededor de la ciudad. Ahí la palabra alrededor es marchar. Marchar alrededor de la ciudad, rodeándola. Versículo 14. Así marcharon una vez alrededor de la ciudad y el segundo día, y volvieron al campamento así, lo hicieron por 6 días. Y cuando dice ahí, ok, sí, al 14, voy al 15, perdón, al 17. Y la ciudad será dedicada a Anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece, no, perdón, 17 no. A ver si. Sí, no estoy enredada, listo. Pertenece a ella, no es el 17, es el 15. Al 7º día se levantaron temprano al despuntar el día y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Lo dice 7 veces la palabra marchar. Y la palabra marchar significa revolver, rodear, circundar, amurallar, andar alrededor, asediar, cercar. Entonces, si usted ya entendió que su problema es la mayordomía, ¿qué espera Dios que usted empiece a hacer? Voy a poner la palabra mayordomía aquí y todos los días voy a marchar alrededor de ella. Sí, ¿será eso lo que el Señor le está diciendo a usted? Mire, cuando le está diciendo rodéela, está diciéndola empiece a meditar en esa área, empiece a observar cuáles son las fallas que usted tiene en esa área, marche alrededor de ese problema, empiece a observar de dónde usted empezó a ser un mal mayordomo, cuáles son las raíces generacionales que usted trae de ese problema. Si es que usted trae una maldición generacional y por eso es que usted no pelecha económicamente, porque hay gente que trae raíces de ruina y de miseria y toda la familia ha sido pobre porque hubo una raíz o de avaricia o de hurto en el pasado o de tacañería y por eso vino una maldición de ruina sobre la familia.
Y usted tiene que empezar a marchar alrededor de ese problema y empezar a mirar, ¿por qué es que yo no soy capaz de ser buen administrador económicamente? Usted empieza a marchar alrededor de ese problema y a marchar. Por eso es que dice ahí el versículo, lo rodearás. Y la palabra rodear es lo mismo, golpear, circundar, cercar, cortar. Empiece a darle vuelta a ese problema, empiece a rodearlo, hasta a decirle este problema que tiene que morir, a ver de dónde viene este problema que tiene que morir de mi vida, seguir estando más en mi vida. Pero había una estrategia a la hora de marchar. ¿Quiénes marchaban? ¿Qué marchaba? ¿Cierto? Entonces, mencionan 4 cosas que marchan. Primero, hombres de guerra. Segundo, 7 sacerdotes con 7 trompetas. Tercero, el arca del pacto. Y cuarto, el pueblo. Ahora vamos a analizar qué tiene que marchar alrededor de su problema. Yo quiero que empecemos a pensar. Lo primero, usted tiene que empezar a levantar un carácter de guerra en cuanto a su problema. Usted y yo tenemos que entender, iglesia, que hay pecados que se derriban es batallando espiritualmente, no batallando parándome todos los días, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Yo puedo, hoy sí puedo. No. Hoy voy a contar las monedas, los billetes para que no me pierda ningún peso y voy a cuidarlos bien. No. Usted tiene que empezar a prepararse a nivel espiritual. Yo le estoy diciendo a usted que tenemos que dejar de vivir las cosas a nivel terrenal y las tenemos que empezar a vivir a nivel espiritual. A nivel terrenal, ¿usted qué hace? Voy a coger una alcancía. Todas las monedas que me queden me las meto ahí. Voy a coger un cuaderno, todo lo que gaste lo anoto. Y usted empieza a hacer estrategias, ¿cierto? Pero como usted tiene una atadura, a los días el cuaderno le desapareció, la alcancía la rompió y volvemos al mismo problema. ¿Cierto que sí? Porque si usted no arranca la raíz, usted le está dando a las ramas. O sea, no estoy diciendo que eso sea malo hacerlo, pero si usted no arranca la raíz, no resuelve el problema. Entonces el Señor lo que le está diciendo es, usted tiene que tomar un carácter de hombre de guerra. Y tengo que decir, tengo que guerrear contra este problema. Por eso es que usted no va a agarrar todos los problemas de una, va agarrando de a uno. Listo, va a empezar a analizar dónde usted no ha podido entrar a la tierra prometida y va a empezar a agarrar problema por problema. ¿Se acuerda lo que decía el Señor? Yo no voy a sacar a todos los animales y a toda la gente de una, no voy a sacar a todas las naciones extranjeras de una, porque si ustedes entran, los animales y las fieras se van a adueñar de la tierra y se los van a comer a ustedes. Voy sacándolos como poco a poco. Y lo mismo está diciendo el Señor. Dios quiere que usted posea la bendición, que usted posea la promesa, que usted posea la tierra prometida. Pero usted tiene que ir ganando territorio, ganando territorio. Usted no puede tomar todas las áreas de una vez para que su vida se sane completa. Usted tiene que ir ganando territorio. Entonces agarre un área primero y luego agarra otra. Pero ya sabemos 2 pasos. El primero, marchar alrededor de eso. Segundo, ¿con qué? 1, hombres de guerra. 2, 7 sacerdotes con 7 trompetas. El sacerdote aquí lo vamos a tomar como una persona que ofrece a Dios. ¿Cuál era la función de un sacerdote? Ofrecer al Señor. Los sacrificios, las ofrendas, lo que la gente traía, ofrecer al Señor. ¿Cierto? Y como hablábamos esta mañana en el ayuno, en el Nuevo Testamento todos somos real sacerdocio y todos somos llamados a ofrecer al Señor. ¿Cierto? Pero los sacerdotes cargaban en sus manos una cosa interesante y eran las trompetas. Y las trompetas son muy interesantes porque en primer lugar la trompeta solamente podía ser tocada por el sacerdote. Entonces yo quiero que usted piense por un momento algo. Usted va a empezar a derribar ese problema que usted tiene. Primero tiene que empezar a tener un carácter de hombre de guerra, pero ahora tiene que empezar a tener un carácter de sacerdote. Y usted tiene que estar ofreciéndole al Señor todos los días, ofreciéndole al Señor. Pero usted cada cuánto entra a orar. Usted tiene que empezar a ofrecer al Señor. Usted tiene que decir, Señor, aquí estoy, yo soy el que ofrece delante de ti.
¿Y qué estoy ofreciendo? Vea esta primicia tan bella que le estoy trayendo, Señor. Ese regalito que le traigo, esa cochinada que tengo yo en el corazón, yo se la estoy trayendo, Señor, se la estoy ofreciendo. Porque si usted no toma el carácter de alguien que ofrece, no va a poder tomar la trompeta. No va a poder agarrar la trompeta. Porque las trompetas, vuelvo y lo repito, solamente las tocaban los sacerdotes. Ahora, voy a llevarle a un texto bíblico que me pareció muy interesante a la hora de entender la función de las trompetas. Las trompetas se utilizaban para dos cosas, o el shofar, en este caso es un shofar, que es como un cuerno de carnero que utilizan los judíos siempre para tocar. El shofar se utilizaba para dos cosas, o para la guerra o para celebraciones religiosas, o sea, para ceremonias, la parte de fiestas de los judíos, fiestas religiosas, ¿cierto? Para celebraciones. Entonces, para esas dos cosas se utilizaba el shofar. Y ellos debían de tocarlo, ¿cierto? Pero yo quiero que usted vaya un momentico a Apocalipsis capítulo 8. Porque ahora yo le voy a decir en palabras más sencillas, y esta es la parte que yo quiero que también me entienda muy bien, que la trompeta simboliza, escúcheme bien, el ejercicio de la autoridad espiritual en la oración. Vuelvo y le repito, la trompeta simboliza el ejercicio de la autoridad espiritual en oración. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y ruidos y relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Las trompetas se tocan después de que sube el incienso. Y el incienso representa la oración de los santos. Entonces, cuando hablamos de sacerdotes agarrando trompetas, 7 sacerdotes, 7 trompetas, estamos hablando de una autoridad en la oración para hacer guerra espiritual. En que usted tiene que aprender a ejercer la autoridad espiritual que usted tiene en la oración. Entonces usted no solamente va a marchar, ya llevamos 2 ingredientes, va a marchar como hombre de guerra, va a marchar como sacerdote con autoridad espiritual en la oración, y el arca del pacto iba detrás de los sacerdotes. Y el arca representa la presencia de Dios. Lo va a hacer delante de la presencia de Dios. Y si eso es una potestad que se está moviendo en su familia, en su casa, hágalo la familia, hágalo la casa completa. Si son creyentes, pues, porque es muy difícil cuando no son creyentes. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a marchar alrededor de ese problema como un hombre de guerra, levantándome con la autoridad espiritual que tengo en la oración delante de la presencia de Dios. Y le empiezo a dar palo a ese problema. ¿Cuántos días? Mire, el 7 tiene una relevancia muy grande, porque el 7 significa Padre, Hijo y Espíritu Santo en los 4 puntos cardinales. Los hebreos, los números tienen siempre significados. El 3 en hebreo representa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. El 4 representa los 4 puntos cardinales. Y el 7 es 3 más 4, es
Dios en toda la tierra. Entonces, cuando Dios nos está hablando a nosotros de que nosotros hagamos esto 7 días, es porque estamos de alguna forma diciéndole al Señor, el Señor nos está diciendo, llene todo su entorno, todo usted, todo de mí. Por eso dice 7 días. Si usted lo quiere hacer 7 días, hágalo. Maravilloso. No lo estamos haciendo como un agüero, lo estamos haciendo como un entendimiento. ¿Sí me hago entender? No lo estoy haciendo como un agüero. Es que si usted lo hace 7 días a las 7 de la mañana con 7 palos en la mano de 7 de sus hijos, no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es, el 7 tiene una representación muy especial, por eso ellos lo hacían 7 días. Y luego el último día lo hicieron 7 veces. Porque el 7 tiene una representación muy especial. Pero hay una cosa que es interesante y que me encanta de esta parte, y es que no podían hablar. Los 7 días que iban a andar, dándole vuelta a eso, dice el versículo 10. Usted lo puede leer en el versículo 10. Obviamente volviendo a Josué. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo, no gritaréis, ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga, griten. Y entonces es como si le dijera a usted, usted va a estar meditando en eso delante de la presencia de Dios todo el tiempo, meditando, marchando, observando ahí en la presencia de Dios, como un hombre de guerra en oración. Usted va a estar ahí como clamando, gimiendo. Mire, yo no sé por qué no los deja hablar, pero les dice, cállense. O sea, es como si les dijera, callen su voz, pero eleven oraciones espirituales, porque sí podían tocar la trompeta. O sea, es como si dijera, cuídese de cómo me va a orar esos días. No es que usted no me pueda hablar, pero usted tiene que orarme como trompeta. O sea, usted tiene que estar haciendo una oración espiritual. Usted tiene un problema, usted tiene una atadura, usted tiene una dificultad. Entonces usted tiene que saber enfocar la oración que usted va a estar haciéndome esos días en mi presencia, porque usted lo que va a estar moviendo es una trompeta alrededor de mí, perdón, conmigo alrededor de ese problema. Entonces lo que está hablando es de eso. Cuídese, no haga oraciones a la carrera, medite, observe, para que cuando usted vaya a orar, para que se caiga ese muro, las oraciones que usted esté haciendo sean muy, muy exactas. Ay, sí, señor, yo tengo problemas en el área financiera, entonces la pastora dijo que por 7 días te oremos de eso, ayúdame, Señor, a administrar. No haga oraciones así. Métase, reflexione, dígale a Dios que le muestre cuál es el origen, la raíz de ese problema que usted tiene, esa atadura, y empiece a hacer oraciones de trompeta, porque al 7º día, cuando ellos gritaron, debido a que por 6 días y el 7º hicieron todo como tenían que hacer, ¿qué sucedió? La muralla se cayó y lo que estaba bien cerrado se derribó. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Si tú me entregas tu primicia, de la forma correcta, yo la derribo para que puedas empezar a poseer la tierra prometida, para empezar a restaurar esas áreas de tu vida. Pero necesitas entregarme ese anatema, eso que está afectando tu vida y no te está dejando avanzar espiritualmente. Entonces, iglesia, yo quiero, ya terminando, yo sé que ya me alargué mucho, yo quiero invitarle a que usted en este momento medite. ¿Cuál es el área por la que usted quiere empezar? A pedirle al Señor que le ayude a batallar espiritualmente. Una potestad, piense por un momento, una potestad que a usted le está robando la paz en su vida. Algo diferente. Eso puede ser algo diferente.
piense la potestad que le está quitando el reposo a usted en este momento. Y póngase en marcha. Y póngase en pie de guerra. Y dispóngase a orar como trompeta. No bote palabras, empiece a orar como trompeta. En la presencia de Dios empiece a exponer esa situación. Y cerque esa situación para que el Señor haga derribar esa muralla. Yo quiero invitarle a que oremos. Padre bueno, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Dios. Y Padre Celestial, yo quiero, Señor, hoy darte gracias porque nos ayudas a entender, Señor, que realmente, oh Dios, aunque buscamos de ti, hay áreas de nuestra vida en las que sentimos que estamos estancados espiritualmente, Señor. Hay áreas en nuestra vida en las que nosotros sentimos que como que no fluye y no hay libertad, Señor. Pero quizás, Señor, no habíamos entendido, Dios, que hay algo que se necesita derribar, Señor. Que hay algo que está muy cerrado ahí, Señor. Y que es algo anatema, Padre Celestial. Y que es necesario, Señor, que eso sea destruido totalmente, quemado totalmente, Señor. Y quizás, amado Dios, en este mismo momento, esa misma atadura, que a pesar de que llevo 10 años, 15 años, 8 años en el cristianismo, yo no he podido derribar, ya la estoy viendo replicada en mis hijos, ya la estoy viendo replicada en mi casa, Señor. Y me tiene cansado, me tiene agotado, Señor, porque yo necesito urgentemente, oh Dios, entrar en tu reposo, Señor, pero no he podido, Dios. Pero, Señor, hoy, Dios, dile al Señor, yo me dispongo a hacer la tarea. Dile, Señor, perdóname porque he luchado en mis fuerzas, Señor. He luchado con estrategias humanas, Señor. Pero yo no había entendido, Señor, que es en tu presencia, colocando este asunto, Señor, meditando en él, rodeándolo, Señor, rodeándolo, tocando trompeta delante del Señor, que tú ibas a empezar a moverte alrededor de estas cosas, Señor. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios, yo me comprometo delante de tu presencia a hacer guerra espiritual en contra de esa abominación que está moviendo y que está afectando mi vida, de esa iniquidad que está atando mi vida, Señor. Y te pido que me limpies. Padre Celestial, derrama de tu Espíritu, Señor. Derrama de tu presencia, Dios. Sana cada vida, Señor. Sana cada corazón, oh Dios. Porque tu iglesia necesita libertad, Señor. Porque tu iglesia necesita poder andar en libertad, Señor. Y una de las cosas que tú le dijiste al pueblo de Israel fue que no entraron en tu reposo, Señor, porque no creyeron. Yo te pido, Señor, que hoy nos ayudes a creer que tú sí puedes derribar esas fortalezas que nos han atado por tanto tiempo, que en tu presencia podemos derribarlas, Señor. Y Padre Celestial, levantarnos en guerra, Señor. Ayúdanos, amado Dios, yo te pido, ayúdanos a no estar más dormidos espiritualmente, Señor. Porque a veces cuando vemos que no vienen resultados a nuestra vida y que estamos viniendo a la iglesia y que estamos viniendo a los cultos y que estamos escuchando palabra, pero no vemos esas transformaciones, nuestro espíritu se decae y se enfría espiritualmente, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a despertar espiritualmente y a darnos cuenta, Señor, que tú hoy nos entregas una estrategia para vencer, Señor. Tú hoy nos entregas una estrategia para derribar, Señor, aquellas cosas que tú desde el principio declaraste que no nos habías diseñado para que anduviéramos en ellas, Señor. Porque tú quieres, Señor, que andemos en libertad. Tú quieres que andemos, Señor, en tu libertad, oh Dios. Padre Celestial, derrama tu Espíritu, Señor, y llena cada vida y cada corazón, Señor. Y que hoy, Señor, salga el corazón confrontado de este lugar
porque tú viniste y tocaste el área que era necesaria para que haya sanidad, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús.